Buenas noches a todos, les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, lunes 3 de junio del 2024. Vamos a continuar con nuestro proyecto, con nuestro curso de capacitación 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la licenciatura en informática administrativa. El día de hoy, de acuerdo a nuestro programa, vamos a compartir el capítulo número 2, que habla de lo que viene siendo eh, las definiciones o los conceptos principales por los que debemos de entender por el concepto de activo y pasivo, así como el capital contable dentro de una empresa. Antes de iniciar con la explicación del día de hoy, les quería comentar, por ahí había dos actividades para la semana pasada, las cuales ya fueron cerradas. Una era un cuestionario SCORE, que estuvo abierto hasta el día de ayer, domingo 2 de junio por la noche. Y también por ahí un foro donde hablábamos de lo que viene siendo las funciones principales o qué dio origen a la contabilidad. Aquellos alumnos que ya participaron en el foro ya fueron evaluados y obviamente también pues el cuestionario autoevaluable también ya se cerró. Para esta semana vamos a tener por ahí una actividad adicional que es en formato Moodle, es realizar un mapa conceptual, el que hay que incorporar más tardar el próximo domingo, que es día 9 de junio. ¿Ok? Para esta semana no hay foro, solo es esa actividad. Ahí viene lo que debe de contener el trabajo y pues cualquier duda estoy a sus órdenes. Ahora sí vamos a continuar, vamos a iniciar con la presentación. Por favor, si alguien me puede confirmar si la ven para iniciar con la explicación, si son tan amables. Sí se ve, maestro. Ok, muchas gracias. Esta presentación, así como la presentación pasada, ya está publicada ahí en la plataforma. Si ustedes ya se metieron ahí a su bloque de esta semana, que es la semana número 3, del 3 de junio y hasta el 9 de junio, ahí en el apartado donde habla de, ahí está esta diapositiva para que por favor la puedan tener y forme parte de sus apuntes para lo que viene siendo el examen parcial. Ok, ahora sí, vamos a iniciar con lo que viene siendo la explicación del tema. Como les comentaba ahorita y de acuerdo a nuestro programa, nuestro calendario, a nuestro temario, el día de hoy y en esta semana vamos a ver el capítulo número 2, que nos habla de tres conceptos básicos que son capital activo y pasivo. Antes de iniciar y con la explicación voy a decir de manera muy breve qué son estos conceptos y por qué son importantes en la información financiera. A lo largo de este curso vamos a estar viendo por ahí diferentes conceptos que van y que nos dan o nos ayudan a construir algo que le llamamos estados financieros, que no es otra cosa más que estados financieros que nos dicen cuál es la situación financiera de una empresa a un periodo determinado, en el caso del balance general, y cómo se determinó una utilidad o una pérdida en un periodo determinado, hablando del estado financiero denominado estado de resultados. Estos conceptos que vamos a ver hoy los vamos a ver más adelante dentro del estado financiero denominado balance general. Y vamos a mencionar cada uno de estos conceptos de manera muy macro. La próxima semana, que es la semana del 10 al 16 de junio, vamos a adentrarnos un poquito ya más a detalle a cada uno de estas cuentas de activo y de pasivo, así como de capital, y que obviamente forman el estado financiero denominado balance general. Pero hoy vamos a verlo de manera muy concentrada, qué son estos conceptos. El objetivo de este tema, de este capítulo, y que obviamente es importante que lo revisen, hay que recordar que estamos utilizando como bibliografía básica el libro de mi primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores. El objetivo principal de este capítulo es que nosotros conozcamos y comprendamos qué son los conceptos o qué son los rubros de activo, pasivo y capital. ¿Ok? Vámonos por partes. Vamos a empezar con la palabra capital. La palabra capital como comentario general o como significado genérico tiene varias aristas y por lo general se refiere a dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Y aquí nos pone el libro un ejemplo muy sencillo. Hablamos del señor José Gómez, el cual es propietario de un terreno con un valor de 300,000 pesos
y un edificio de 600,000. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos. Es decir, aquí está sumando dos bienes, su capital es de 900,000 pesos. Es un ejemplo muy sencillo. Para tener un concepto más genérico, más amplio o más claro del verdadero significado de la palabra capital, o que el concepto de capital, qué significado tiene en el estudio de la contabilidad, lo vamos a explicar en tres aspectos que por sí solo se pueden presentar cuando hablamos del capital. Ahorita mencionábamos un ejemplo muy sencillo de una persona que tenía ahí dos propiedades o dos bienes y que era su capital, pero vamos de manera muy puntual. Tenemos tres definiciones de lo que es el capital. Existe el capital económico, el capital financiero y el capital contable. Para efectos de este curso, que es un curso de contabilidad que habla de empresas comerciales, es decir, que compran y venden productos y que obviamente perciben un lucro, nos vamos a referir al capital, o el demás estudio que vamos a tener es el capital contable. Ya reitero, más adelante lo vamos a ir viendo más a detalle, pero no por esto debemos dejar de mencionar los otros conceptos del capital. ¿Qué es el capital económico? El capital económico es uno de los factores para la producción para poder generar riqueza. Y ejemplo, ahorita mencionábamos ahí el ejemplo de una persona que tenía un terreno y que tenía una herramienta. Aquí nos dice que un carpintero, las herramientas que tiene ese carpintero, pues obviamente son sus herramientas de trabajo, constituyen su capital, ya que con esas herramientas él va a poder generar riqueza, va a poder generar ingresos. Ya que sin ellas, obviamente, si ese carpintero tiene alguna cortadora de madera, tiene alguna sierra, un tallador, si a él le encargan un trabajo, pues obviamente su capital es su herramienta. ¿Por qué? Porque con esas va a poder generar o hacer productivo su trabajo. En el caso de las empresas, si lo ponemos en un ámbito empresarial, llámese comercial o inclusive productivo, que aunque no es objeto de estudio las empresas desde el punto de vista producción o fabricación o transformación, sí pudiera ser. En el caso específico de las empresas nos referimos al capital económico, a la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo la fabricación, producción o distribución de un producto. Vamos a suponer que seamos una empresa comercial y nos dedicamos a la compra-venta de computadoras, pues obviamente tenemos que tener, eh, no sé, equipo de transporte para poder trasladarlas. Si somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de madera, perdón, de mesas y sillas de madera, pues obviamente esas herramientas, más bien dicho, esa maquinaria, ese equipo que nosotros debemos utilizar para llevar a cabo nuestro proceso productivo, nos va a generar una fuente de riqueza. Entonces, en el caso de las empresas, tanto la maquinaria y el equipo que se utiliza para producir los bienes o para distribuirlos, forma parte de su capital económico. ¿Ok? Tenemos otro concepto. El siguiente concepto nos habla del capital financiero. Y aquí sí voy a hacer una pausa. El capital financiero va muy enfocado a la parte de los recursos. Existen muchas empresas que se dedican a realizar operaciones, como su nombre lo dice, financieras. Y este tipo de capital se invierte para que se produzca una renta o un ingreso o un interés. Hay que recordar que cuando nosotros invertimos, pues solamente vamos a invertir para poder generar un dividendo, un interés en base a nuestra inversión. Y aquí nos pone un ejemplo muy sencillo. Un inversionista adquiere acciones en determinada empresa para obtener utilidades. El valor de las utilidades constituye su capital, porque sin ella no puede recibir dividendos. A lo mejor es un poquito para adelantarme cuando veamos el tema del capital contable ya un poquito más a detalle en los siguientes capítulos. Nos vamos a dar cuenta que parte del capital que forma un rubro del capital contable que lo incluye es el capital social. El capital social es todo aquel dinero que un inversionista, una persona física o inclusive una persona moral, hablando de persona física cuando es un solo individuo y hablando de persona moral cuando hablamos de una empresa que se constituye por dos o más socios. Cuando yo como persona física, no sé, voy a reunirme con un socio o inclusive si voy a cotizar en la bolsa, yo voy a invertir esas acciones en una empresa. ¿Para qué? Para que me genere un dividendo. Las acciones que generalmente se compran pues son serie A, serie B, serie C, y esas acciones se compran
de acuerdo a cómo estén generando las utilidades las empresas para que en base a mi capital económico que yo tengo, pues obviamente me genere un interés, no vamos a invertir para perder, ¿ok? Otro ejemplo que nos pone aquí es el de las instituciones financieras, el capital financiero que prestan esas instituciones financieras a sus clientes, por lo cual cobran un interés. Y aquí es bien interesante. Si ustedes van a un banco, obviamente ellos tienen capital financiero. Si yo como empleado, como empresa, voy y solicito un préstamo con el banco, pues obviamente el banco me va a prestar ese capital que yo ocupo, previa evaluación de mi información financiera y previa evaluación de lo que viene siendo mis recursos. ¿Se acuerdan que en el capítulo número 1 hablábamos de la importancia que tiene la información financiera y que había usuarios de la información financiera, tales como los bancos, los acreedores, las instituciones financieras? Entonces, ellos hacen una evaluación de nuestra información para ver si nos van a prestar ese capital. Si el capital yo lo ocupo para comprar maquinaria, para inyectar capital, para comprar capital de trabajo, etcétera, o capital económico, pues ya es una inversión que yo voy a hacer. Pero cuando me prestan el dinero no me lo van a prestar gratis. ¿Qué significa? El dinero tiene un costo. Pues si a mí me prestan un dinero, no sé, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que me prestan 100,000 pesos a una tasa al año de 10,000 pesos, del 10%, perdón, pues significa que me van a cobrar un 10% anual sobre el capital financiero que me están prestando. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos no van a prestar el dinero sin obtener un ingreso por ese capital financiero que me están prestando. Entonces, a eso se dedican los bancos, ¿verdad? Obviamente, si yo voy e invierto mi dinero, yo tengo un capital financiero, yo como persona física, y le digo al banco, ¿sabes qué? Aquí está $500,000, te voy a pedir que me lo inviertas en un pagaré a 6 meses y a lo mejor me va a prestar, me va a dar un interés del 7%, pero el banco va a agarrar ese dinero y se lo va a prestar a otra persona o a otra persona física o moral, y en lugar de cobrarle el 7% le va a cobrar el 15%. Entonces el banco, con el dinero que yo invertí, me va a pagar un 7%, pero ese dinero él lo va a invertir con un tercero y le va a cobrar el 15%. Entonces el banco ahí gana un 8%. Entonces esos son ejemplos muy sencillos, muy básicos de lo que puede ser un ejemplo de capital financiero. ¿Ok? No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, sino abro los micrófonos y no con toda confianza para continuar con la clase. Adelante, por favor, si hay alguna duda. Disculpe, profe, el capital social, sí me dijo la definición. Sí, mire, el capital social corresponde a todas aquellas aportaciones que hacen los socios o que hace una persona para invertir en su negocio. Hay que recordar que los negocios están constituidos de dos formas: o a través de una persona moral, que significa que es cuando se juntan dos o más socios para crearla, o una persona física que invierte su capital para llevar a cabo una actividad empresarial. El capital social son esos recursos que se comprometen, en el caso específico de las personas morales, a invertir las personas en una empresa para poder llevar a cabo un objetivo, una misión dentro de esa empresa, pero ese capital, por ejemplo, si yo me asocio con un conocido, con un amigo, con una persona para constituir una empresa que se dedica a comprar y distribuir equipo de cómputo, nosotros tenemos que hacer un proceso para poder constituir esa persona moral. El primer proceso es hacer un trámite ante la Secretaría de Economía para ver los nombres y pedir la autorización de que vamos a constituir una persona moral con dos socios. Hay que recordar que esos socios pues pueden ser más, pero mínimo para el caso de lo que dice, perdón, la Ley General de Sociedades Mercantiles, deben de ser dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. La autorización, la Secretaría de Economía, y yo voy y hago la formalización de esa constitución de esa persona moral con un notario público, donde en un documento denominado acta constitutiva se van a plasmar cuál es el valor del capital social que yo y mi socio estamos obligados a aportar. Si yo voy a aportar 25 y el 25, el capital social es de 50,000 pesos, que es lo mínimo que se pide para una sociedad anónima de capital variable. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo: yo tengo 25 acciones de la serie A
que con un valor de 1,000 pesos cada una, y mi socio tiene serie B con 25 acciones de 1,000 pesos cada una, y los dos da el total de 50,000 pesos. Ese capital social se debe de registrar dentro de la contabilidad cuando se constituya la empresa. Y obviamente ya teniendo esa acta constitutiva, ahora sí vamos ante el SAT para que genere nuestro RFC y poder tributar. Pero de manera resumida o de manera así analítica, el capital social es aquel dinero que se comprometen a aportar los socios cuando crean una persona moral o una empresa. Ok, gracias. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, para continuar con la exposición. ¿No? Ok. Tenemos después el concepto de capital contable, que es el que realmente nos importa a nosotros desde el punto de vista contabilidad. Si lo vemos ahora sí que de una manera muy sencilla, y reitero, lo vamos a ver más adelante, el capital contable no es otra cosa. Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, se los agradecería bastante. El capital contable es la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa, que son sus activos, que ahorita lo vamos a mencionar, y el total de todas sus deudas, que son sus pasivos. Y adelantándome un poquito, reitero en la siguiente clase, ya cuando veamos a detalle el capítulo número 3 y número 4, donde vamos a decir cuáles son las principales cuentas que forman los activos, los pasivos, y ahí vamos a ser más analíticos y cómo se clasifican. Cuando nosotros escuchemos el concepto de un activo dentro en el ámbito empresarial, estamos hablando de un valor, de un bien, de un derecho que como empresa tenemos. Cuando hablemos de un pasivo, estamos refiriéndonos a una deuda, estamos refiriéndonos a una obligación, a un compromiso que tenemos para con nuestros terceros. Si lo vemos de una manera muy sencilla, y ya lo vamos a ver cuando veamos el balance general, la fórmula de un balance general o un estado financiero, balance general, adelantando un poquito, no es otra cosa que activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Qué quiere decir lo que dice aquí esta diapositiva? Que la suma de todos mis bienes menos la suma de todas mis deudas, mis obligaciones o compromisos es mi capital. Un ejemplo, ahorita mencionábamos ahí a una persona que tiene un terreno y una maquinaria y su capital es de 900. ¿Por qué? Porque tanto la maquinaria como el terreno son activos. Si esa persona tuviera 900,000 pesos en activos y 200,000 pesos de deudas con algún proveedor, algún acreedor, serían 900,000 menos 200,000 de pasivos, su capital sería de 700,000 pesos. Reitero, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero el capital contable ahorita de manera muy macro es la diferencia aritmética de disminuir o de restar del valor de mis activos o de mis derechos y mis bienes, el total de mis deudas, obligaciones o compromisos para obtener mi capital contable. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengamos ahí presente. Un segundito, por favor. Ahora, ya lo mencionamos ahorita, ¿qué es un activo? Cuando hablamos de un activo, estamos hablando de todos aquellos bienes y derechos que son propiedad de la empresa. En el capítulo siguiente, y vamos a hacer el análisis de qué son las cuentas de activo, existen activos circulantes, existen activos fijos, activos diferidos, se clasifican de esa manera tendiendo a un concepto que se le llama disponibilidad, que reitero, lo vamos a ver más adelante, pero reitero, cuando veamos la palabra activo, nos estamos refiriendo a todos los bienes y derechos que son propiedad de una empresa. Un ejemplo, lo que tenemos en la cuenta de bancos, lo que nos deben nuestros clientes, el equipo de transporte que utilizamos para distribuir nuestros productos, la maquinaria, en dado caso que seamos una empresa de producción, la papelería, los anticipos que hayamos hecho por un concepto que vayamos a recibir más adelante, lo que tengamos en caja, los impuestos a favor. Esas son cuentas de activo. ¿Por qué? Porque son derechos y obligaciones que nosotros tenemos. ¿Sale? ¿Qué son las cuentas de pasivo? Así como los activos son todos mis derechos y bienes, mis pasivos o mis cuentas por pagar, vamos a decirlo así, son todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Ejemplos muy sencillos: si tenemos un crédito hipotecario para poder estar pagando un local en el cual estamos vendiendo nuestro producto, pues solamente son cuentas de pasivo porque le debemos al banco la propiedad. Si compramos mercancía a crédito para poder revenderla y nuestro proveedor nos da un crédito, cuando hacemos el registro contable de esa compra de mercancía,
vamos a afectar a lo que se llama proveedores, que obviamente representa un compromiso y es una deuda, es una cuenta de pasivo. Si hablamos de la parte de los acreedores, si alguien me prestó, me vendía crédito un mobiliario y yo tengo que pagar ese mobiliario en el corto o mediano plazo, pues es una cuenta acreedora, es una deuda y es una obligación. Vamos a ponerlo de una manera más sencilla. Es como si ahorita hacen ustedes un análisis de su información financiera y hacen un listado de todo lo que tengan a favor. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Tienen la escritura de su casa, la factura de su coche, dinero en la cuenta de bancos, su computadora, su celular, todos esos representan sus activos. Pero dice, ¿sabes qué? Le debo un crédito de nómina al banco, le debo 100,000 pesos a mi mamá, no, X cantidad. Entonces, si yo sumo todos esos activos y le resto mis pasivos, es decir, que con esos activos yo alcance a cubrir mis deudas, el remanente es lo que realmente es mi capital, es con lo que yo cuento, ¿ok? Reitero, eso lo vamos a ver más adelante, pero los conceptos básicos aquí es, cuentas de activos representan bienes y derechos, y cuentas de pasivo o rubros de pasivo representan obligaciones o representan compromisos o representan deudas. Cuando tenemos un capital contable positivo, muy sencillo, cuando nuestros activos es mayor que nuestros pasivos. Si nosotros tenemos 20,000, no sé, 200,000 pesos en activos y 100,000 en pasivos, nuestro capital contable es de 100,000, por lo cual nuestro capital contable es positivo. Si fuera al revés, cosa que es algo complicado, si ya más adelante, conforme vayan viendo ustedes la parte administrativa, si ven en la parte de finanzas, la parte de contabilidad, la parte de administración, pues es muy complicado que podamos trabajar con un capital contable negativo, significa que estaríamos demasiado endeudados. Un ejemplo, si tengo 100,000 pesos entre mis cuentas de activo y tengo 200,000 pesos en mis cuentas de pasivo, mi capital contable será negativo, perdón, porque el valor de mis deudas o mis obligaciones es mayor al de mis activos, ¿ok? Cuando pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente ahí es cuando ahorita comentaba alguno de los alumnos, ¿qué es el capital social? Pues si a lo mejor cuando constituí la empresa, todavía apenas estoy empezando a operar, no hice el análisis correcto de los flujos de efectivo que iba a necesitar para poder llevar a cabo la operación en un corto plazo y nomás invertí 50,000 pesos, pues obviamente los socios pueden hacer aportaciones que puedan ir al capital social o préstamos para con ese dinero empezar a solventar las deudas, ¿verdad? Pero eso ya, reitero, lo vamos a ver un poquito más adelante. Existen varias clases de capital desde el punto de vista contable, recordando que el capital contable es la diferencia aritmética entre mis activos menos mis pasivos. Tenemos el capital en giro o capital invertido desde el punto de vista contable, que es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa, es decir, es la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. De acuerdo a los análisis de operación que se hagan y de acuerdo al capital invertido, es lo que se necesita tener invertido para que el negocio en marcha esté de manera constante y que no tengamos que estar realizando aportaciones adicionales. El capital propio lo podemos poner de una manera muy sencilla, es aquel que posee una persona. Si yo, Israel Quintero, tengo, no sé, maquinaria, tengo bienes en activo circulante como caja, bancos, pues es lo que yo poseo, es lo que me pertenece y obviamente es mi capital con el que voy a hacer frente a mis compromisos. Y lo que comentábamos ahorita, el capital social es el importe que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y el cual se plasma en un documento denominado acta constitutiva. Ahorita ya les puse toda la línea de tiempo. Ustedes se quieren asociar con alguien, quieren hacer una persona moral, vamos a ir por mitades, tú pones el 50% del capital, yo el otro 50%, pedimos los permisos necesarios, tenemos que tener una actividad. Cuando nosotros vamos a dar de alta una actividad o una empresa ante la Secretaría de Economía, nos van a preguntar a qué nos vamos a dedicar, pues que a la compra y venta de ropa, que a la compra y venta de equipo de cómputo, que a la compra y venta de equipo de limpieza o que a la producción de equipo de limpieza, etc., etc. En base a eso y a la clasificación que tenga la Secretaría de Economía dentro de sus estándares para la autorización de la creación de las personas morales, nos va a dar ese permiso. Vamos con el notario,
y el notario plasma toda esa parte, cuál es el objeto social de la empresa, a qué se va a dedicar, cuál es la duración de la empresa, cuál es la responsabilidad de los socios, dependiendo del tipo de sociedad que se genere, porque hay que recordar que la más común que conocemos, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y es la más común que vemos, es la Sociedad Anónima de Capital Variable, que es la famosa SADCV, pero existen otras de responsabilidad limitada de capital variable, donde los socios solo pueden hacerse responsables hasta por el valor de sus acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente en ese documento se va a plasmar el valor de cada una de las acciones y el total del capital social. Es el dinero que inicialmente aportan las personas cuando van a crear una persona, van a constituir una persona moral. Obviamente hablamos de una sociedad, ¿verdad? Y ya con esto reitero, ahora sí, tenemos que ir con la Secretaría de Hacienda a través del SAT para que genere nuestro RFC, nos den de alta en el padrón de contribuyentes, podamos emitir facturas y podemos operar el objeto de esa razón social. Hablando que en el caso específico, yéndome un poquito a la parte tributaria y la parte fiscal, las personas morales son las que más obligaciones tienen desde el punto de vista fiscal. Obviamente también las personas físicas, pero dependiendo del objeto y si es una empresa de lucro o no, pues son las que más obligaciones tienen para la parte tributaria. Y ahora sí, ahorita aquí también es importante, a lo mejor reitero, me estoy adelantando un poquito. Aquí les estoy presentando un estado financiero que se conoce como balance general. Probablemente ustedes ya lo conozcan, probablemente a lo mejor ustedes ya estén inclusive hasta laborando, y aunque ustedes van para una especialidad desde el punto de vista de informática administrativa, es importante que conozcan estos conceptos. Aquí yo estoy mencionando un balance general de una compañía que se llama Creciendo SADCV, y el balance general es el 30 de septiembre del 2023, por poner un ejemplo. Del lado izquierdo vemos, reitero, adelantando un poquito, los rubros de activo. Del lado derecho vemos los rubros de pasivo y aquí está la parte del capital contable. Ahorita les mencionaba que el activo, dependiendo de su mayor a menor grado de disponibilidad, se puede clasificar en circulante, fijo y diferido. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos un total de activo circulante de 790 mil pesos que se compone por la caja, los bancos, los clientes, los almacenes, los deudores diversos. Tenemos activo fijo que se compone por edificios, equipo de transporte y nos da 210 mil pesos. Y sumamos el total de todos nuestros activos, que es la definición que veíamos hace rato, que son todos los bienes y derechos que tenemos, es 1,000,000 de pesos. Y luego tenemos del lado derecho los pasivos, tanto a corto plazo, que es el circulante, como mediano y largo plazo, que es el pasivo fijo o consolidado. Y tenemos que le debemos a los proveedores 120,000, tenemos documentos por pagar por 45,000, tenemos acreedores diversos por 10,000 e impuestos por pagar 20,000, tenemos de activo circulante 200,000. Y de pasivo fijo tenemos un acreedor diverso. ¿Por qué? Un acreedor hipotecario, porque pues a lo mejor estamos pagando el terreno, sacamos un edificio a crédito, el cual vamos a liquidar determinado a más de 5 años o más de un año, por eso es considerado mediano plazo, y nos da 60,000. Si hacemos una operación así muy sencilla, tenemos 1,000,000 de cuentas de activo o de bienes y tenemos 260,000 pesos de pasivos. Si a 1,000,000 le restamos los 260, nuestro capital contable, ¿de cuánto es? De 740, que es lo que mencionábamos hace ratito. Y obviamente aquí en el balance general pues está mostrando una situación financiera de la empresa a determinado tiempo. No me quisiera todavía adelantar, pero sí quería que vieran más o menos dónde se ven reflejados estos conceptos que vimos. Y aquí en el capital contable está la parte de capital social que mencionábamos ahorita, que es lo que se comprometieron a aportar las personas cuando constituyeron la empresa. Obviamente todo esto que vemos aquí es el resultado de registrar las operaciones contables de un periodo determinado, que vamos a ver más adelante. Y también, sin adelantarme mucho, el capital contable también se constituye de las utilidades o de las pérdidas que genere el otro estado financiero, que se conoce como estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, que vamos a ver más adelante. Entonces, como resumen de este capítulo, que es un capítulo, tratarlo de hacerlo más digerible y que ustedes se queden con los conceptos básicos, hay que entender que estos 3 rubros que vimos el día de hoy se ven en un estado financiero denominado balance general. Existen varias definiciones de lo que es el capital
y obviamente el que nos aboca a nosotros es la parte del capital contable. Cuando nosotros estemos hablando de cuentas de activo, que estemos refiriéndonos a activos dentro de una empresa, nos estamos refiriendo a todos aquellos bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Cuando hablemos de una cuentas, que hablemos de cuentas de pasivo, que hablemos que estamos mencionando ese concepto, nos estamos refiriendo a todas las deudas y obligaciones que tenemos para con terceros. Y el capital contable no es otra cosa más que la diferencia entre el total de mis activos menos el total de mis cuentas de pasivo o de mis cuentas por pagar. ¿Ok? Ahora sí, reitero, es un capítulo relativamente corto, no por esto menos importante, porque con esto nos va a servir de base para ya en la siguiente semana empezar a ver el capítulo número 3 que habla de la clasificación del activo y el capítulo número 4 donde vamos a ver su clasificación de acuerdo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Ahora sí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de estas diapositivas que vimos el día de hoy? Con toda confianza háganmelo saber para aclarar dudas, ¿sí? Son tan amables. ¿Alguna duda, algún comentario de este capítulo? Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por favor, no se queden con las dudas. Siempre les trato de decir que precisamente estas sesiones síncronas son para eso. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, por favor. Bueno, no existen dudas. Bueno, si llegaran a existir alguna duda respecto a este capítulo, yo me pongo a su disposición a través de la plataforma. Esta semana, aquí sí quiero ser bien puntual. Para esta semana, a diferencia de la actividad de la semana pasada, que fue un formato autoevaluable, un cuestionario score, en el que se les iban presentando unas diapositivas y en base a eso ustedes contestaron ese cuestionario. Para esta semana la actividad es en formato Moodle. ¿Qué quiere decir? Es un mapa conceptual que hay que subir a la plataforma. Obviamente ese mapa se tiene para incorporarlo a más tardar el próximo 9 de junio, de acuerdo a lo que ya comentamos. Pero aquí es bien importante algo. La plataforma como tal no es que tenga un problema. Les voy a pedir de favor que nada más el nombre del archivo con el que vayan a incorporar su tarea, ahí está, que es lo que necesitamos que incorporen las características del archivo. No vaya a tener un carácter especial. Un ejemplo, si alguien se apellida Peña, pues no le vayan a poner la ñ, pónganle Pena. ¿Por qué? Porque si se incorpora el archivo, sí lo pueden subir, pero después nosotros batallamos para abrirlos. Igualmente no vayan a utilizar en el nombre del archivo slash o signos de gato o caracteres especiales como una diagonal, etcétera. Entonces traten de poner el nombre de manera en su nombre completo, pero si tienen un carácter especial, omítanlo para que no tengamos problema al momento de abrir. ¿Ok? La próxima semana, reitero, vamos en el transcurso de estos días acentos tampoco es bien importante, qué bueno que lo comenta, tampoco hay que poner acentos. En el transcurso de esta semana ya voy a aperturar el bloque para la siguiente semana. Obviamente aperturarlo me refiero desde el punto de vista de visualización. No van a poder, espacios sí, espacios no hay problema. No van a poder incorporar nada, pero sí se van a dar una idea de qué es lo que vamos a ver respecto a la siguiente semana, para que por favor nos apoyen ahí con la incorporación de lo que vienen siendo sus archivos, ¿ok? Les agradezco mucho su participación. Si ya no tenemos ninguna duda, nos veríamos el próximo lunes igual a las 8 de la noche para continuar con los siguientes capítulos, que si me permiten, técnicamente debe de ser el capítulo número 3 y número 4, donde vamos a ver ya más a detalle las cuentas que vimos hoy. Vamos a ver ejemplos que representan dentro de esta información financiera que vamos a ver en los capítulos posteriores. Les agradezco mucho. Adelante, Lisa. Sí, por favor. Disculpe, maestro, ¿el mapa conceptual solo va a ser definiciones o un ejemplo, o va a ser un ejemplo de activos pasivos? El ejemplo está muy sencillo.
¿Cuáles son los elementos de la ecuación contable? Activo, pasivo y capital. Eso, con que lo pongan de manera genérica, con eso es suficiente. Ahorita lo que nos interesa en este capítulo es que nos llevemos de manera sustanciosa qué representa cada una de estas cuentas. Pueden poner activo, representa todos los bienes y derechos de una empresa. Ok. Así de manera muy macro. Obviamente ya en las tareas posteriores pues sí vamos a meternos un poquito más a detalle con esos conceptos. Pero ahorita queremos un mapa conceptual con una portada, con una introducción, una conclusión muy importante. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok. Como quiera, esta sesión está siendo grabada. Yo creo que aproximadamente después de las 9:30 de la noche ya va a estar siendo incorporada para todos aquellos alumnos que no la pudieron ver en línea. Y si ya no hay ningún otro comentario, nos estaríamos viendo la próxima semana a las 8 de la noche. Ok. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa estoy al pendiente ahí en la plataforma. Saludos.